Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos acá desde la ciudad de La Calera compartiendo junto a ustedes las palabras del Papa Francisco, especialmente en este día con respecto a la paz. La paz en el mundo, la paz en nuestro corazón, pero también la paz en nuestra iglesia. En la última visita que tuvo el Papa Francisco al país de Egipto, habló claramente acerca de la función de cada uno de nosotros como cristianos para mantener la paz en este orden mundial. Todos nosotros sabemos que el Papa durante todo su apostolado y su evangelización hecha en este tiempo ha podido establecer distintos temas y profundidades con respecto a la paz en cada una de nuestras iglesias locales, pero también en cada uno de nuestros países. Ha sido enfático el Papa en poder aportar a la paz mundial desde nuestra propia identidad católica. Por eso, hoy día, hermanos, queremos compartir junto a ustedes algunos tweets del Papa que nos ayudan también a entender su mensaje de paz y también a cómo nosotros como iglesia lo podemos transmitir a todos nuestros hermanos. Por esa razón, es importante que podamos compartir junto al Papa su visión de la paz y de cómo nosotros podemos lograrla. La primera condición que el Papa Francisco nos invita hoy día a establecer tiene que ver con la relación que tiene la paz con la oración. Lo leo. En este tweet del Papa que realizó el 30 de marzo de este año, nos dice que la oración es potente, la oración vence el mal, la oración trae la paz. Con respecto a este tuit, es necesario que nosotros podamos comprometernos con esta herramienta fundamental de nuestra iglesia, que es la oración. Y a partir de nuestra propia identidad como cristianos, podamos también aportar a la paz mundial. Si nosotros no rezamos, si nosotros no establecemos en nuestro corazón esa paz interior, claramente que nos va a costar mucho poder ayudar a otro hermano a encontrar la paz. Y sin duda alguna, nosotros también vamos a tener una dificultad mayor al momento de establecer vínculos de paz con el prójimo que tenemos a nuestro lado. Este mensaje del Papa a través de las redes sociales nos tiene que ayudar a nosotros también a vivir una vida de oración profunda. Sabemos perfectamente que en estos tiempos actuales nuestra oración a veces se ve dificultada por distintas cosas, que no tenemos tiempo, que estamos muy ocupados, que tenemos muchas obligaciones y responsabilidades, pero también por eso nosotros tenemos que saber que sin oración no podemos cumplir en nada de lo que el mismo Señor nos ha pedido a cada uno de nosotros. Y la oración cumple para nosotros la función de estabilizar nuestro corazón. De esa forma, la paz, que en cada uno de nosotros tiene un rol fundamental para poder evangelizar, se transforma en nuestra mayor herramienta para poder establecer en nuestro mundo un equilibrio que el Papa Francisco justamente lo da a conocer en cada una de sus encíclicas que ha sacado. Si este mundo no es justo, es también por culpa de nosotros. Y la paz en el corazón de cada uno de los creyentes, de cada uno de los cristianos, ayuda a posibilitar esta justicia social de la cual tanto el Papa habla en cada una de sus encíclicas. Especialmente en las redes sociales y los tweets que él mismo envía, nos ayudan a entender que la oración, en este caso, como lo veíamos recién, es fundamental para calmar el corazón de cada uno y sobre todo para aportar desde nuestra propia identidad de hombres y mujeres de fe en el desarrollo y la construcción de la paz. Sabemos perfectamente que hoy día, más que nunca, en muchos países del mundo hay conflictos, guerras, complicaciones sociales, dificultades de diálogo, gobiernos que muchas veces tienen problemas con su pueblo, y por eso es bueno que nosotros podamos establecer como cristianos nuestro compromiso para que la paz en el mundo funcione gracias también a nuestra oración. Si usted a lo mejor en su casa le complica establecer un diálogo fraterno con su hijo, con su hija, con su marido o con su señora, es necesario que podamos aplicar nuestra fe en estos conflictos. Y la oración aquí aparece como la gran solución a nuestros conflictos interiores. Nos ayuda la oración a poner en nuestra preocupación central la vida del otro. Si usted tiene problemas con su hijo, con su hija, con su marido, con su señora, si usted reza por ello, ciertamente que el problema va a comenzar a encauzarse mejor. La oración nos ayuda a establecer un equilibrio interior que nos permite visualizar lo que el Señor también tiene preparado para todos nosotros y cómo el Señor quiere que nosotros caminemos con su proyecto. De esta manera, hermanos, hoy día los invitamos a que, revisando el Magisterio del Papa, especialmente lo que ha escrito en las redes sociales, podamos también tener en nosotros ese orden interior,
la paz del corazón que hace que nuestro mundo sea mejor, que hace que nuestro mundo sea un lugar de hermanos y sobre todo que hace de nuestra iglesia, su iglesia, mi iglesia, un instrumento de paz en todos los países vecinos y sobre todo un instrumento de paz para que todos podamos vivir más y mejor en esta tierra de todos, en esta tierra común, en nuestro planeta, donde todos podemos ser hermanos y caminar, gracias al Señor, gracias a la oración, en el sendero de la paz. Que tengan una muy buena tarde. Estimados amigos, nos encontramos en un nuevo programa de Los Caminos de la Iglesia aquí en UCB Televisión. Esta vez con un tema muy interesante. Como siempre, los medios de comunicación dan mucho tema. Los medios de comunicación es los medios de comunicación. Tenemos a dos grandes especialistas, profesores de la Universidad Católica de Chile, Sebastián Valenzuela, doctor en comunicaciones por la Universidad de Texas. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Y William Porat, también profesor titular de la Facultad de Comunicaciones, también doctor en la Universidad de Mainz, Alemania. Gracias por venir, William. Gracias. Bueno, él ya lo hemos tenido en un programa anterior, novato es Sebastián, pero los dos grandes expertos en este tema que siempre da tanto material para conversaciones. Vivimos en una época de las comunicaciones, en la era de las comunicaciones, muchos dicen incluso que estamos en pañales, se esperan nuevos tiempos, la televisión abierta empieza a tambalear, todo a través de las redes, internet. Empecemos con un tema, tal vez una precuela de esto, o un efecto de esto, que lo que hablábamos antes de comenzar el programa, que es la crisis de confianza. Algo que tal vez está un poquito relamido, pero que es la pura verdad. ¿Qué está pasando con las instituciones? ¿Qué está pasando con la gente que no le cree nada a nadie? Sebastián, no sé qué... Sí, bueno, es una tendencia que viene hace mucho tiempo, uno la observa en las encuestas, en los discursos públicos, de que hay una crisis de confianza no solo en Chile, sino en general a nivel mundial. Pero una de las cosas que uno podría decir es que no es que la gente no confía en nada, sino que sigue confiando todavía en los que tiene más cerca de sí, la familia, el colegio, los vecinos que conoce. O sea, lo que yo creo es que se ha como particularizado la confianza. Antes lo que había era una confianza más bien a ese otro, más generalizado, y eso es lo que se ha perdido. Pero yo todavía tengo la esperanza, si uno ve los datos también de las encuestas, los mismos datos que nos dicen que hay una crisis de confianza, hay que hacer quizás la salvedad de que esta crisis no es total y absoluta, sino que está concentrada principalmente en el espacio público. No hay confianza en los políticos, no hay confianza en los medios de comunicación, al menos los tradicionales, no hay confianza en las iglesias, no hay confianza en esas grandes instituciones públicas. Y quizás probablemente por ahí yo creo que uno podría conversar de a dónde viene un poco eso. Pero yo sí diría que si hay algo que destacar es que todavía no hemos perdido la confianza en aquellas instituciones que son más próximas para nosotros, como la familia, el colegio, y todavía eso quiere decir que hay esperanza. Así es. William. Bueno, a ver, hay dos cosas que destacar. Uno, como decía Sebastián, hay un fenómeno mundial que tiene mucho que ver con una segunda ola de secularización. La secularización en algún momento afectó a la creencia en la fe, a la separación de la fe de la vida social, y ahora afecta a todas las instituciones. O sea, se pierde la sacralidad de todas las instituciones sociales, un fenómeno bastante mundial, muy desarrollado en Europa, en Estados Unidos, países más desarrollados, y en Chile comienza a ocurrir lo mismo. Y eso tal vez se mezcla con una cultura nacional que el chileno por tradición siempre fue más bien desconfiado. Había aquí una desconfianza del otro, de ese otro anónimo. Como dice muy bien Sebastián, hay una gran confianza en las instituciones más cercanas, en mi familia, en mis amigos, en mi vecindario. Pero en los chilenos, los chilenos siempre fueron más bien desconfiados. Y yo creo que hay que ver la crisis, pero hay que ver las oportunidades. Yo creo que aquí es cuando los cristianos tienen que ser capaces de dar una respuesta que vaya contra la corriente. Los cristianos, y a través del cristianismo, los hombres de buena fe, están llamados a reconstruir las confianzas. Lo que no sabemos muy bien es cómo y a través de qué caminos. Porque no se puede pensar de que hay que hacer una vuelta atrás. O sea, todo tiempo pasado fue mejor, eso no funciona. Las sociedades cambian, evolucionan,
y son nuevos desafíos y son nuevos momentos. Pero, como decía Sebastián, si uno analiza la luz de esperanza que hay, por ejemplo, en las redes sociales, el individuo en este desarrollo pasa un momento de atomización en que queda solo, pero las redes sociales le vuelven a dar las posibilidades de vincularse a un otro, pero esta vez a un otro mucho más cercano, porque él lo elige, cada uno elige con quién se vincula a través de esta nueva tecnología. Y ahí sí uno puede encontrar confianza, pero confianza nuevamente dada por una vinculación personal, porque me conozco con él, porque interactúo con él, porque puedo prever lo que él va a hacer. Las redes sociales han despertado el pequeño monstruo que llevamos todos nosotros, los chilenos que somos medio tímidos. Aquí surge el lado B. ¿Cómo se explica eso? Claro, y las redes sociales son instrumentos, yo digo que son medios muy complejos, porque uno podría decir, mira, son un medio de comunicación como cualquier otro para informar, sí, pero uno se puede informar, uno puede ir a Twitter sin escribir nada, uno puede informarse, ¿no?, de lo que dicen, pero también son medios de expresión. O sea, al igual que el teléfono, al igual que un medio de expresión, las redes sociales también se fundan en que hay gente que le gusta hablar, y quizás cuando uno habla de ese pequeño monstruo, lo que está refiriéndose es que efectivamente uno ve a través de las redes sociales algo que antes no lo veía porque era invisible, no es que no estaba, pero se quedaba en la conversación de pasillo, en la conversación en la mesa familiar, en el trabajo, pero para efectos prácticos es como que esa conversación no existía. Ahora, un político no necesita hacer una encuesta para saber qué es lo que mucha gente, porque no todo el mundo está en redes sociales, pero lo que mucha gente opina, ahora puede ir a las redes sociales. Entonces mucha gente dice, mira, los chilenos ahora destruyen a todos los políticos, antes no era tan así. Dice, no, antes, mi impresión es que quizás eran igual, tanto o quizás menos críticos, pero el problema es que no tenemos cómo saberlo porque antes no había dónde ir, te fijas, tan directamente. Pero efectivamente al final eso tiene un efecto, porque claramente hay personas que frente a un computador van a decir cosas que jamás se atreverían a decirlo cara a cara. Y eso sí que es un problema con el cual están lidiando todo el mundo. El colegio con todo este tema llamado el cyberbullying, la política, ¿no? Eso sí que es el tema de las noticias falsas. Y ese sí de sentido hay una zona, uno diría, como de peligro, que uno ve que hay que educarse para poder enfrentar estos desafíos, porque no se van a ir. Digamos. No, claro. O sea, las redes, como una expresión tan la mía, pero que llegaron para quedarse, es un mundo del cual no podemos simplemente prescindir, impensable. Pero, ¿cómo hacer para que efectivamente sean ocupados en forma constructiva, dignificante? O, bueno, no se puede imponer, digamos, pero al menos sí mover a las personas o la opinión pública para que efectivamente hagan de esto un camino enriquecedor, o no? ¿Cómo hacerlo? Ahí hay un proceso de creación cultural prácticamente. O sea, una de las cosas que uno escucha o lee por ahí es de que la alfabetización digital no consiste en saber usar el aparato, sino que consiste en desarrollar normas de costumbre y normas casi de nueva urbanidad a través de este nuevo medio de que las personas se comunican. Como lo decía Sebastián, si uno iba por la feria, ¿quién quiere ir a la feria? Pero siempre se pone ese ejemplo, en el barrio Estación, un señor pasaba en rojo y uno escuchaba frases que no escuchaba en otra parte, digamos, y que en esa época no salían en televisión. Lo que pasa es que ahora todo eso se hace público. Entonces, había un ambiente de cierta urbanidad social, pero en el estadio, cuando el árbitro cobraba un foul y la barra consideraba que no era foul, no eran las palabras más del castellano elevado, el que se usaban, digamos. Entonces, eso ahora está todo ahí visible, todo eso se ve. Y probablemente ahí tiene que haber un proceso de creación de normas culturales en que las personas entre sí empiecen a tener comportamientos de civilidad y urbanidad. Es bien complejo porque por una parte uno siente que vive en un momento en el cual hay hipersensibilidad por cualquier comentario que pueda ser interpretado como discriminatorio o como ofensivo, ¿no? O sea, ahora muchos hablan de lo políticamente correcto. Yo no uso mucho esta palabra porque también es verdad que a veces simplemente es correcto no ofender a alguien por su condición sexual o qué sé yo. Pero al mismo tiempo que vivimos en una cultura que es muy hipersensible, es cosa de ver las noticias de las últimas 24 horas en el mundo político, hay mucha sensibilidad. Por otra parte, también uno ve que con las redes sociales también se está mostrando a veces como
lo peor también de cierta parte de la sociedad, es decir, expresiones, ataques, verdaderas. Y es una contradicción bien fuerte. Yo siento que lo que dice Willy es muy verdad, es decir, necesitamos tener nuevas formas de educación. Y yo creo que estamos en una transición, pero si uno ve ciertos elementos, se ha ido haciendo. Por ejemplo, cuando partió Facebook, mucha gente tenía su Facebook abierto a cualquier persona. Cualquier persona podía mirar lo que otra persona posteaba, fuera o no fuera amigo. ¿Por qué? Porque no sabía el usuario, gran mayoría del usuario, cómo hacer más privado su perfil. Hoy, en cambio, después de 8 años, el estándar es que si tú no eres amigo, si no ha habido reciprocidad, tú no puedes ver lo que una persona está posteando en Facebook. Sí puedes ver lo que se postea en Twitter, que funciona distinto, pero uno dice, ¿qué pasó? Pasó que después de muchos chascarros personales, la gente dijo, vale la pena aprender a hacer un poco más privado lo que posteo y no posteo en Facebook, pero al principio, entonces yo siento que quizás con el tema de la civilidad que falta tanto en redes sociales, es imposible que nos mantengamos en el curso que estamos. O sea, yo creo que para un grupo importante de personas, tarde o temprano, por todos los costos que está teniendo como desatado que ha habido, uno ve que la gente está preocupada. Pero yo siento que estamos todavía en la mitad de la tormenta. Y ahí es donde uno se pone un poco a veces pesimista. Saltando un poco hacia un tema relativamente similar, estamos en el año de elecciones, va a ser un año y altamente probable la crispación que se nota en las redes está muy alimentado por eso. Aunque bueno, como tú dices, vaya a saber uno qué pasa el próximo año, ya vendremos con otras noticias u otro fenómeno social que también alimenta el fuego de las redes, pero en este caso por las elecciones. Pero a su vez también se nota un gran desencanto frente a todo el mundo opina, pero a la hora de votar pocos van. ¿Qué hacer para reencantar a la gente? Se pensaba que las municipales iba a ser un punto de encuentro, que la gente se acercar porque elige a quien le toca más directamente, como sería su alcalde, digamos, los concejales. ¿Qué hacer para reencantar a la gente? Y ya apuntándolo a la fe, ¿qué hacer para que efectivamente los cristianos también asuman su responsabilidad de constructores de la sociedad a través de algo tan elemental como el voto? A ver, ahí hay que, por ejemplo, tú nombrabas el tema de las elecciones municipales. Ahí hay una paradoja que es mundial y es muy antigua. Siempre se supone que mientras más local la elección, más cercanía hay entre el elector y su representado. Sí. Pero normalmente en todo el planeta las elecciones, mientras más locales son, menos participación tienen, como fenómeno general. Hay excepciones y todo. Porque el votar es un costo psicológico, hay que tomar una decisión, hay que informarse, lo que no es barato, hay que informarse, hay que tomar una decisión y hay que ir a votar. Entonces la gente se reserva para cuando las decisiones son fundamentales, cuando es el momento de decidir por dónde va el país los próximos 4 años. Entonces son siempre las elecciones de primer ministro, de presidente, las elecciones que definen el destino de todo el país, las que tienen mayor participación. En cambio, cuando uno piensa en un alcalde, los más interesados probablemente, pero dice, voy a empezar a pensar y tengo que ir ese día a votar. Y total no se decide tanto. Y con la movilidad ahora geográfica también ocurre que menos. Claro, mucha gente no vive en el lugar en que está inscrito, no es sencillo, la gente no se preocupa. Entonces, esa paradoja siempre existió. De hecho, se le llamaron las elecciones de segundo orden. Pero el fenómeno que ocurre en Chile es que, y eso es importante que los cristianos lo tengan claro también para poder actuar, hay que saber bien lo que pasa. Yo diría que hay 2 fenómenos. Uno es que el sistema social ha cambiado, hay nuevos grupos sociales, hay nuevas formas de vida, hay nuevas formas de vivir la vida social y los sistemas políticos representan normalmente segmentos sociales. Entonces hay segmentos sociales que no tienen una representación política. Uno puede ver ahora en esta elección, probablemente recién ahora, que aparecen con fuerza nuevos grupos políticos que podrían llegar a representar a esos nuevos segmentos sociales. Pero tienen que estabilizarse, tienen que empezar a ganar elecciones, a tener voz en el Parlamento y a poder tener peso para que entonces se produzca este engarce. Por ejemplo, en la década del 30, entre el Partido Radical y la clase media que surgió a la luz del Estado, a la sombra del Estado. O en la década del 60, entre la democracia cristiana y una clase media más universitaria.
ese engarce entre un grupo político, que ambos grupos políticos existían de mucho antes, y un nuevo segmento social, una nueva forma de vivir, de relacionarse, que produce ese engarce y entonces la gente participa porque se siente representada por alguien. Pero además hay un factor grande, que en Chile hay amplios consensos respecto de muchas materias y hay gente entonces que no tiene necesidad de ir a votar porque no hay nada en juego. Mira, lo puedo poner de una manera un poco cínica, pero si no hay ningún grupo que esté proponiendo cerrar los malls, no hay ningún grupo que esté proponiendo terminar con las tarjetas de crédito de las casas comerciales, porque hay gente que no siente ninguna necesidad de ir a votar, porque no necesita defender aquello que para ellos es lo importante. Y todo lo demás, uno ve ahora, por ejemplo, desde los grupos, los que podrían ser los niños terribles de la política, están proponiendo estatizar el 20% de las empresas, o sea, el 20% de la propiedad de una empresa, o sea, nadie está proponiendo estatizar una empresa completa. Entonces, no existe... Hay menos en juego. Claro, hay menos en juego. Entonces, eso es un punto importante. Ahora, lo que tú decías de cómo se revierte esto, bueno, estos son procesos sociales largos y lentos, pero yo creo que el deber de todo cristiano, y en ese sentido el llamado al hombre de buena voluntad es siempre informarse y preocuparse de la vida social, de aquellas cosas que nos afectan, que afectan a todos. Tenemos que tener la capacidad de tener una opinión. Entonces, bueno, ahí el problema es cómo, por ejemplo, la Iglesia Católica socializa a sus feligreses para que sean responsables. Yo creo que la Iglesia lo hace. Pero la Iglesia, claro, ha perdido influencia, ya no tiene tanto control sobre los que se declaran cristianos. Y entonces es una tarea de creación de cultural. Una creación cultural no se hace de un día para otro. Pero hay que reconocer que es más difícil informarse ahora. Claro. ¿Qué es lo que es información y qué es lo que es desinformación también con todo este fenómeno de noticias Es muy difícil. falsas? La participación política es difícil para el ciudadano normal. A ver, bueno, Sebastián, no sé cómo lo ves tú, digamos, justamente, y tal vez atendiendo al sector juvenil, o sea, buena parte, algunas, por lo menos había una gran expectativa, se podrá estar a favor o en contra, o no estar muy de acuerdo, pero sí fue un aire nuevo, toda esta camada universitaria, pero da la sensación de que tampoco hayan traído mucha más gente. Vamos a ver cuánto arrastran después a las urnas, pero en el fondo... Lo que pasa es que también hay un tema ahí con lo que es participación política. Es verdad que el voto es básico, ¿no? Pero si uno mira lo que los jóvenes dicen muchas veces, dicen yo no voto. Y uno dice, entonces no te interesa. Pues no, me interesa mucho, pero sienten que, y uno puede estar en desacuerdo de qué tan efectivo es, porque al final del día las autoridades se eligen por voto, no se eligen por quién convoca más gente en la marcha, pero un discurso, una cosa que ha quedado muy en evidencia en los últimos años es que muchos jóvenes sienten que con el voto le es menos eficaz que salir a la calle y presionar a que se cambie una política pública a favor. Y ahí es donde yo, no es que exculpe a los jóvenes, pero sí siento que hay están al debe las élites políticas, en el sentido de que, no todas, pero una parte importante, siento que ha sido débil en el sentido de asumir su rol de dirigente y ha sido, al contrario, hacerle caso a la calle, lo que es como una profecía, lo mismo que está provocando su falta de liderazgo. Cuando uno es joven y sale a marchar a la Alameda y se da cuenta que con unas varias marchas consigue cambiar la agenda de gobierno, del gobierno que sea, es muy difícil decirle a ese joven, vota, porque con tu voto conseguís decir, ¿para qué? Voté durante 4 elecciones pasadas y resulta que ahora tengo de rodillas a un gobierno de turno, porque no quiero estar con este gobierno, el pasado, cualquier. Uno siente que esto está pasando. Entonces ahí también hay una pregunta que yo diría, retomando esta idea de cuál es el rol de los cristianos. Yo creo que es muy importante los dirigentes. ¿Cómo asumen su liderazgo? Yo siento, y a veces lo entiendo, pero con cierta preocupación cuando dicen, mire, yo no tengo idea todavía, tengo que consultar las bases. Está perfecto ser participativo como dirigente, pero finalmente uno es dirigente, como dice la palabra, para dirigir, para liderar. No para decir yo soy un repositorio de los más bajos o altos deseos, y yo voy a representar eso, porque ahí ponte tú, uno dice ya entonces no tiene sentido tener dirigente, lo que tiene sentido es organizarse. Y yo siento que los jóvenes
una parte de ellos, no por flojera, sino por casi estratégicamente, se han dado cuenta que consiguen a veces más cosas políticamente, no participando de la forma tradicional, sino haciendo otras cosas, y eso yo creo que es un problema porque finalmente yo sí soy de los que creo que la democracia representativa es el mejor sistema de gobierno que conocemos. O sea, yo prefiero 1000 veces que haya elecciones a que las cosas se decidan en la calle, ¿te fijáis? Pero hay un tema aquí de por qué estos jóvenes prefieren, muchos de ellos, ir a la calle y no votar cuando es mucho más costoso ir a la calle que ir a votar, porque te pueden salir perseguidos. Yo siento que quizás no son irracionales, sienten que hay una racionalidad y yo lo veo que se dan cuenta que consiguen cosas que de otra forma no la conseguirían. Bueno, hay también un sentido de épica, ¿no es cierto? El ir a la calle a marchar da un sentido de épica, de estar haciendo historia en el momento mismo. Ahora, en ese sentido, el tema es que los políticos, una clase política que tiende a confundir el liderazgo con la popularidad. Y están todo el día mirando las encuestas y tal vez los periodistas ahí también juegan un rol, están todos los días, el día informando de quién va primero en una encuesta, quién va segundo en la encuesta. Y se pierde la perspectiva de que el liderazgo tiene que ir más allá del día a día, digamos, tiene que mirar una visión de futuro. Ya, bueno, el tema para muchos, sin duda. Lo que sí hay que esperar que al margen del discurso, sin duda hay una primera responsabilidad de hacernos cargo del sistema que hemos creado todos. Digamos. O sea, es lo menos malo que tenemos y la participación lo va perfeccionando, ¿no? O sea, al final uno podría decir, bueno, así, la explicación, tú lo dijiste, no justifica. O sea, al final yo creo que sin duda la responsabilidad pasa por... Los malos gobiernos son, los culpables son los que no votaron, digamos. O sea, al final, se quiere o no, ¿no es cierto? Son los que no participan. Ahora, de todas maneras, como consuelo, aunque mal de mucho consuelo, dentro de todo, mirando el panorama global, la abstención no es tan alta como es en un país similar al nuestro, me parece, ¿no? A ver, ahí lo importante es tener claro de que no hay necesariamente una correlación automática entre participación o abstención y calidad de la democracia. Claro. O sea, hay países que tienen una alta calidad de su democracia con bajos niveles de participación, hay países que tienen un alto nivel de participación con una muy baja calidad de su democracia. Así que ahora Chile sí en la última elección presidencial quedó en un rango más o menos bajo de participación. Pero, insisto, yo creo que el tema está dado en parte también por la calidad de los dirigentes. O sea, si hay buenos dirigentes, habrá más gente dispuesta a seguirlos y a ir a votar por ellos y a entregarles su confianza en el voto. Está también el tema de la educación cívica, que es una tarea que hay que asumir a nivel de los colegios, a nivel de los cuerpos intermedios, a nivel de las organizaciones correspondientes, pero... Tiene que haber también una cierta preocupación ahí por fomentar el tema y hacer ver la importancia. Muy bien. La iglesia puede hacer mucho porque teniendo colegio de iglesia, yo creo que una labor importantísima es que esos colegios, en la medida en que la educación cívica forma ciudadanos competentes, y eso es una cuestión que le importa a todo creyente, debiera... tenerlo como muy, muy prioritario y hay ejemplos de eso. El tema de los dirigentes que dice William es muy verdad. Yo lo pensaba en la elección que hubo recientemente en Inglaterra, en el Reino Unido, donde uno puede estar en desacuerdo o en acuerdo, lo dejo a cada uno de criterio, pero el candidato laborista básicamente estaba leyendo el último dato, básicamente el electorado joven, que no llevaba votando mucho tiempo, se entusiasmó tanto con este señor que fue y votó y logró. Entonces ahí uno dice... a veces los dirigentes, y él, no haciéndole caso a las encuestas, pues él tiene un discurso que políticamente no era popular, entre comillas, porque dicen que es anticuado, añejo, pero qué interesante que logró entusiasmar a un electorado joven que dicen no llevaba votando en el Reino Unido hacía mucho tiempo, de hecho fue el que no votó, que permitió que ganara el Brexit, y este mismo electorado es el que le dio el premio. Entonces ahí uno dice, ¿cuál es la lección? Que finalmente los dirigentes no se pueden echarle la culpa al empedrado. No, es que la gente ya no cree en la política, es muy difícil, nos denostan todo el día. No, sí, yo lo entiendo. Yo sé que es súper injusto que los periodistas todo el día preguntemos de la pura encuesta y no de los temas de fondo,
Pero bueno, ese es el empedrado. Eso no quita de que a veces... Y yo creo que cuando uno toma fondo, ya no puede seguir cayendo, solo queda para arriba, así que hay que tener siempre esperanzas también. Claro. Esa es una de las ventajas. Los voy a sacar un poquito del tema, pero dentro del tema. No, vamos a estar los próximos meses hablando de la visita al Papa. Viene el 15, el 18 de enero del 2018. Y primero va a ser el segundo Papa que visita Chile, una visita muy corta, en un tiempo muy complejo, siempre lo sería, pero particularmente a este, y más aún por el signo que marcó, que son los dos lugares que va a visitar fuera de Santiago. Santiago por ser capital, pero va a ir a Temuco por todo el problema con el mundo mapuche, y a Iquique, tanto por el nivel de pobreza, son las zonas más pobres, paradojalmente siendo el norte que nos da de comer, curiosamente y escandalosamente una zona muy pobre, y por los migrantes, porque también ha sido, ¿no es cierto?, un lugar de... ¿Cómo leer esto, ustedes comunicadores? ¿Cómo leer, qué lectura hacer de esta visita? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se recepciona? ¿Qué esperarían ustedes? Y la figura del Papa, o sea, ¿qué les dice? ¿Cómo lo ven desde un punto de vista global? Tuvo un encuentro con Trump, muy seguido por la prensa mundial. Luego tuvo el encuentro con Merkel hace poco, muy distinto. La visita, el encuentro con el mundo musulmán. O sea, sin duda el Papa nos da bastante material de reflexión y conversación y discusión. Bueno, la visita de un Papa y la figura del Papa en general es de por sí una situación que tiene múltiples dimensiones, porque si bien el Papa es un líder espiritual y siempre sus visitas se definen como una visita pastoral, las repercusiones políticas de la visita de un Papa son innegables. O sea, el hecho de que el Papa visita un lugar y hace una afirmación o plantea una visión. Vamos a estar con presidente saliente y presidente entrante. Sí, yo no sé si se eligió la fecha en ese sentido, como una forma de no tener que darle la legitimidad al presidente del momento, sino que así quedan los dos contentos. Tal vez uno no puede elucubrar al respecto, pero probablemente sea una buena situación, en el sentido de que no aparezca el Papa cargado para uno del bando, el candidato, el presidente. Nadie sabe quién va a ser el próximo presidente, pero es tal vez una forma de no aparecer como interviniendo directamente. La visita pasada, ¿te acuerdas? La foto de Pinochet con el Papa en la moneda. Se prestó para grandes discusiones a nivel mundial. Hay que decirlo que no fue querido por el Papa, no estaba dentro del protocolo. No, todo el mundo sabe que no estaba en el protocolo y que fue una idea muy astuta de Longueira de que pasa por aquí y asómese a la ventana. Entonces, en esa doble dimensión, y el Papa no es ingenuo, el Papa sabe perfectamente esta doble dimensión de su visita. Claro, lo que se ha dicho de la elección de los lugares y el mensaje que va a entregar. Ahí hay que esperar qué es lo que finalmente se dice, pero esto ya es obvio que de aquí a esa fecha va a haber una cierta discusión en torno a la situación. O sea, la vez pasada fue lo mismo. O sea, ¿qué nos va a decir el Papa? No, el Papa tiene que decirnos esto, no, el Papa nos tiene que decir lo otro. Después se fue el Papa y todos estaban felices porque todos habían escuchado que el Papa había dicho lo que él quería. Dijo lo que yo quería, no, dijo lo que yo quería. Pero ahí hay una tarea por hacer, digamos, una página abierta todavía, no se puede lograr mucho más al respecto. Bueno, el Papa es el gran comunicador también, y es interesante que elija donde las papas queman, porque podrían ir a Santiago, te fijas, y después ir a Viña, Valparaíso, hasta el Congreso. Concepción y se acabó. Claro, pero es interesante que elija estos lugares y sobre todo más que... incluso ir a Temuco por el conflicto mapuche lleva harto tiempo, pero el que elija Iquique, porque el tema de la migración es un tema, entre comillas, nuevo para Chile en los últimos años. El conflicto mapuche lleva ya por lo menos unos 10. Le pone presión mucho también a los dirigentes en Chile, al sistema político, de tener que enfrentar este tema, pero de una forma... como en el fondo diciendo el mundo y la Iglesia está mirando este tema no como un tema interno secundario, ¿te fijas? Y yo creo que en ese sentido es
es interesante porque no sé hasta cuánto, pero por lo menos a mí me sorprendió. O sea, que no que venga solamente, pero que particularmente elija estos lugares. Y no sea solo una visita protocolar tipo vengo a Santiago, y que también sería importante, ¿no? Visita claro, pastoral, claro. etcétera, pero es interesante siempre esas señales y este Papa en particular que es muy comunicativo, o sea, la visita de Trump versus la visita de Merkel, cada uno puede sacar sus conclusiones, pero no es alguien que esconde sus sentimientos y por otro lado, en el mundo que me toca investigar a mí, que es las redes sociales, ustedes saben que el Papa, la cuenta de él en todos sus diversos idiomas, Pontifex, es una de las más virales, como decimos, y eso es muy interesante porque uno se pregunta si todo papa por definición tendría ese rol o es justo que coincide muy fuerte que el Papa Francisco la tiene. Yo tiendo a pensar que es más lo segundo. Claro, en Twitter son solamente en castellano 12 millones de seguidores, o un poco más tal vez. Y Claro. si suman los 3 idiomas oficiales, son 4 idiomas, claro, ya estamos hablando sobre los 30 millones de seguidores, que no deja de ser, digamos. No, y la- Por y la- supuesto. Creo que es la cuenta, puedo estar exagerando, pero por lo menos está top 5 de todas maneras. Si no es la Sí, primera, en algún claro. minuto yo me dijo, no, es la primera si tú sumas las 3, pero bueno. Claro, claro, por los 3 idiomas. Sé que hay cantantes que tienen Justin también... Bieber compite por ahí. Claro. Pero no deja de ser Pero una gracia para el Papa no deja de con- ser una gracia, claro. que competir sí, con Justin sin Bieber. sin duda. Bien animarnos en la fe, sin lugar a duda, en primer lugar, pero desde esta perspectiva. O sea, sin duda es una confirmación, sobre todo por lo complejo, la situación delicada en que está la iglesia chilena, tan golpeada por todos los escándalos. Y aquí hay un estímulo evidente de parte de él que, gracias a él, nos regala a la Iglesia Universal viento de cola, porque ha caído parado en todas partes. No necesitas repetir lo de los escándalos, porque ya han habido tantos escándalos después de otras instituciones que el de la iglesia ya se está olvidando. Bueno, sí, así que también no lo eso es digas. cierto, claro. Eso es cierto, ¿no? Es cierto que lamentablemente, aunque vivimos, yo siempre lo he dicho en muchas ocasiones, que vivimos una época ahora, no es que antes no ocurriera nada, ahora lo sabemos, digamos. Sí, ese es el punto. Ese es el punto. Si antes la gente no era mejor que ahora, digamos. Lo que pasa es que ahora con la transparencia todos sabemos todo, digamos. Vaya a saber uno cómo terminaron la vida hace algunos años atrás, no solamente en la iglesia, en todo orden de cosas, digamos, que pasaban sin notarse muchos escándalos porque se barrían debajo de la alfombra. Todo nunca- se metía debajo de la alfombra. Claro, en ese sentido estamos viviendo una época de oro para todos, ¿no? Y un tiempo de crisis en el sentido de cambio, ¿no? De cambio y esperamos que sea para mejor. Nos van quedando los últimos minutos, nos quedan 4 minutos, una última palabra de cierre. Pues hablamos de la confianza, viene, en fin, de todo esto sacaremos conclusiones positivas, se podrá mirar, el futuro se ve claroscuro, digamos. Yo pienso en el problema con la tensión con el mundo islámico, pienso todavía en todo el problema con Corea del Norte, el panorama mundial se ve un poco sombrío. Pero a nivel nacional, ¿cómo podríamos también decirlo? Pero en general, digamos. ¿Y qué contribución tendrían los medios para construir, aunque suena un poquito cliché, pero la verdad, una cultura de paz y de encuentro que es la que el Papa? Yo creo que si uno tuviera que resumir el estado que uno ve, al menos en Chile, yo diría es de incertidumbre. Y uno dice, bueno, pero la vida siempre es de incertidumbre. Claro. Pero particularmente incertidumbre yo diría en lo público. Yo creo que hasta hace unos años teníamos más certidumbre. Las elecciones, había 2 coaliciones, en términos de temas económicos, sociales, digamos, un desarrollo con ciertos altos y bajos, pero más bien altos que bajos. Y en el fondo lo que ha pasado en los últimos años es que muchos dicen, no, este es el invierno chileno. Afuera, por ejemplo, hablaba del invierno chileno, como que Chile ha entrado en una etapa muy negativa, mucha rabia, mucho cuestionamiento a cosas que no se cuestionaban, desconfianza y todo. Se hablan del invierno chileno. Yo creo que tiene que ver con una respuesta natural a la incertidumbre, pero que si se extiende mucho tiempo más, claramente va a ser crítica. Esto es igual como cuando uno ha tenido un accidente, uno no puede pedir a la persona, oye, pero levántate al tiro y dale, porque hay un momento donde uno dice, ¿podré salir de esta? ¿No podré salir de esta? Pero pasado cierto tiempo, tiene uno que recuperarse y ir para adelante, porque en lo contrario, eso se llama depresión o entrar. Y yo creo que yo creo que el panorama claroscuro no es algo que, yo creo que es una etapa temporal, y que tiene que terminar, Dios quiera, en algo mejor,
o va a terminar en algo mucho peor, pero lo que no puede quedarse es esta eterna sensación que hay ahora de que tú le preguntas en términos políticos, económicos, y todo el mundo dice no, incertidumbre. No, va a invertir, no, acá hay incertidumbre. Política, no sabemos qué va a pasar. Y yo creo que eso es lo que incomoda. Y cuando uno tiene periodos de incertidumbre, tiene que reflexionar y tratar, sobre todo, de resolver esa incertidumbre, porque uno no puede convivir eternamente con la incertidumbre. Yo siento que eso es lo que yo describiría que estamos viviendo, este famoso como invierno chileno. Es buena la imagen, porque la vida tiene esos ciclos de invierno, primavera y verano y otoño. Y en ese sentido es buena la imagen. Claramente Chile vive un periodo de crisis y que tal vez se extendió más de la cuenta. Pero uno puede ver ciertas tendencias a pensar de que hay brotes. Hay una frase de Allende en su último discurso que me gusta mucho, dice: tengo fe en Chile, su destino. Yo creo que hay que ser optimistas, y yo creo que los cristianos estamos llamados siempre a ser optimistas y a pensar de que la luz de la fe y la esperanza nos va, y tenemos que ser consecuentes. No solamente se trata de a Dios rogando, con el mazo dando, tenemos que ser testimonios de fe y esperanza, y la participación a través de las instituciones que nos hemos dado es fundamental. Y yo, como te digo, yo veo señales de que vamos a comenzar lentamente, no va a ser de un día para otro, un proceso de unos par de años más a recuperar algo que ha sido tradición de este país. Muchas gracias. Y bueno, también citando ahora al Papa, a propósito de eso y a propósito de los medios de comunicación, los invitó en el último mensaje del Papa a los medios de comunicación, la última jornada mundial de los medios de comunicación, a ser portadores de esperanza y de buena nueva, o sea, evangelio, de ser portadores de la buena nueva. No se trata de inventar, de adulcorar, pero sí, sin duda, de crear una buena atmósfera. Y bueno, sabemos que ahí los comunicadores todos tenemos una gran responsabilidad. Bueno, muchas gracias, me dicen, ya que estamos terminando el tiempo. Sebastián, William, gracias por haber participado, muy interesante la conversación. Queridos televidentes, queridos amigos, gracias por acompañarnos y nos encontraremos una próxima ocasión aquí en Los Caminos de la Iglesia. Muchas gracias.